Buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga en esta noche. Es un gozo y un privilegio para mí poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite adorarle y llevar un mensaje de una porción de la Escritura a través de este medio. El sermón de esta noche tiene por título Jesús, el único cimiento estable. Jesús, el único cimiento estable. Y el pasaje de esta noche, queridos hermanos, está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Así que les pido abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice así la Escritura en esta porción de la misma. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Así dice la palabra de Dios. Oremos para encomendarnos a Dios en este mensaje. Padre nuestro y Rey nuestro, Dios eterno, gracias te damos, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros, Padre, que nos muestres tu amor de tantas maneras. Gracias, Padre, por este día en el que nos has cuidado, nos has mostrado tu amor y nos permite, Señor, reunirnos, nos permites ir a ti, Señor, adorarte por este medio y conocerte más, Señor, a través de tu palabra. A ti nos encomendamos, en tus manos nos ponemos, Señor, rogando que prepares nuestros pensamientos, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos llevar a la práctica, Padre, lo que habremos de escuchar en esta noche. Padre, perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, y todo esto te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace 10 años, en el verano del 2010, la ciudad de Monterrey se vio severamente afectada por los estragos del huracán Alex. Los daños que este huracán dejó a su paso por la ciudad de Monterrey y su área metropolitana fueron cuantiosos. Tan solo la infraestructura de la ciudad de Monterrey y de su área metropolitana sufrió severos daños valuados en decenas de miles de millones de pesos. Lamentablemente, este huracán ocasionó la pérdida la vida de más de 20 personas. Y recordamos también que más de 1,000 puestos o locales comerciales que se ubicaban en el lecho del río Santa Catarina fueron arrastrados por la corriente del río. El valor de la mercancía que se perdió no pudo ser cuantificado. También quedaron bajo las aguas del río las instalaciones de un campo de golf, las instalaciones de canchas deportivas y las instalaciones de una pista de go-karts. El crecimiento del río fue tanto y llegó a tal grado
que al desbordarse provocó el desgajamiento de varios tramos de las avenidas aledañas al río Santa Catarina. Lamentable catástrofe la que la ciudad de Monterrey y su área metropolitana vivió en aquel entonces. La palabra de Dios, hermanos, también nos habla de una catástrofe. La palabra de Dios en este pasaje de la Escritura, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, también nos habla sobre la lluvia, nos habla sobre ríos y sobre el soplo de vientos, pero también nos habla sobre la forma en la que el hombre puede salir avante, puede salvarse de esta catástrofe. El contexto literario de nuestro pasaje, del pasaje de esta noche, queridos hermanos, nos muestra la escena final con la que nuestro Señor Jesucristo concluye su sermón del monte. Habiendo entregado a sus oyentes los principios espirituales acerca del reino de Dios, Jesús concluye en esta porción de la Escritura su mensaje demandando de ellos una respuesta crucial hacia el mismo. Esta respuesta elimina cualquier posible neutralidad hacia el mensaje de Cristo y hacia su persona. Dirigiéndose hacia la multitud y hacia sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo expone en su sermón la realidad del discipulado cristiano vivido en la presencia y en el poder del reino de Dios aquí y ahora. El mensaje de nuestro Salvador implica para sus oyentes una verdad divina, la cual sería el factor principal de ellos dentro de la comunidad cristiana. En este sermón, Jesús establece la prioridad que Dios debe de tener en cada aspecto de la vida, así como en la relación con las posesiones materiales y en las relaciones sociales dentro y fuera de la comunidad cristiana. Y al finalizar su mensaje, Jesús demanda una respuesta de sus oyentes y desea que estos se percaten de las implicaciones de sus decisiones respecto al mensaje de Cristo. En respuesta a las demandas del reino de los cielos, solo hay dos caminos en cuestión. Esto nos muestra la Escritura: la vía del compromiso con el Señor a través de la obediencia a su palabra, o la vía de este mundo ajena a la voluntad del Padre. Esto es ilustrado por el Maestro en este pasaje en particular, donde Jesús advierte a sus seguidores que haber escuchado su palabra habrá sido inútil a menos que sus palabras fuesen puestas en práctica. Así como es inadecuado hablar sin hacer, así también lo es escuchar sin llevar a la práctica lo escuchado. La lectura de esta noche, queridos hermanos, resalta lo esencial del auténtico seguidor de Jesús: escuchar y vivir, practicar lo escuchado, aceptar y vivir el proyecto de Jesús, su proyecto de plenitud. Dándose esta combinación en la vida del creyente, el hacer y el llevar a la práctica las palabras de Jesús, es cuando el creyente vive el reino de los cielos y la voluntad del Padre aquí, ahora, en este mundo real. En esta metáfora en particular, nuestro Señor Jesucristo nos coloca ante la verdad que cada quien está construyendo una casa, una vida, y que la firmeza de esta se basa en el hecho de escuchar sus palabras y de actuar de acuerdo con ellas.
De aquí que la Escritura nos pone de relieve un planteamiento teológico. Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, pues Él es el único cimiento estable. Jesús nos invita, queridos hermanos, a edificar nuestra vida sobre Él, pues Él es el único cimiento estable. Jesús nos coloca ante la verdad que cada persona, cada uno de nosotros está construyendo una casa, es decir, una vida. Y que la firmeza de esa vida en construcción se basa en el hecho de escuchar sus palabras y de actuar conforme a lo escuchado. Hermanos, quizá en el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres existe el deseo de tener una casa. Esto con mayor razón cuando uno es joven. Quizá en el corazón de muchos de nosotros existe el anhelo de tener una casa propia, una casa sólida, a la cual no solamente se vuelva con alegría después de una larga jornada laboral, sino también en la cual se reciba con alegría a todo invitado que llegue a ella. Hermanos, se impone aquí una pregunta. ¿Cómo podemos edificar una vida sólida? ¿Cómo podemos edificar una vida sólida? Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, siendo obedientes a su palabra. Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, siendo obedientes a su palabra. Leemos en la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador nos exhorta a construir, a edificar sobre la roca, a edificar nuestra vida sobre Él. Solamente así, la Escritura nos dice, nuestra vida no se desplomará. Jesús nos ofrece entonces dos requisitos indispensables para construir una vida sólida. Primero, tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar sus palabras. Segundo, debemos poner en práctica sus palabras. Debemos poner en práctica las palabras que hemos escuchado de nuestro Salvador. Las Escrituras nos recalcan lo necesario que es escuchar su palabra. Y esta porción del Evangelio nos muestra que Jesús quería que aquellas multitudes que estaban escuchando su mensaje entendieran que Él no estaba simplemente dando a conocer un nuevo estilo de vida. Aquellas palabras de Jesús dichas a lo largo de su sermón no debían ser tomadas como las palabras de un discurso cualquiera. Tampoco debían considerarse como un nuevo tema principal para ser debatido en las sinagogas o en las plazas públicas de aquel entonces. No, el mensaje de Jesús anunciaba y anuncia una verdad divina, la cual debía y debe ser escuchada y puesta en práctica hasta el día de hoy. Aquí no se trata de palabras vacías dichas por cualquier persona, sino se trata de las palabras de Jesús. No se trata de escuchar a una persona cualquiera, sino se trata de escuchar las palabras de Cristo, las palabras de nuestro Salvador. El problema viene o está cuando ni siquiera sabemos qué es lo que Jesús dice, o cuando ni siquiera sabemos qué es lo que la iglesia enseña. Por otra parte, podemos tener alguna idea o conocer
con mayor profundidad qué es lo que Jesús dice. Pero el gozo de seguir escuchándolo se puede ver empañado debido a la extenuante rutina diaria de nuestra vida. En no pocas ocasiones, las palabras y los sonidos de otras voces, los sonidos de este mundo en particular, pueden entorpecer lo que escuchamos, dejándonos así desconcertados y frustrados en nuestra comunión con nuestro Dios. La Escritura nos muestra también que la vida que perdura, la vida que subsiste, es aquella que presta especial atención a las palabras de Jesús e incorpora las mismas a su vida, comprendiendo perfectamente las consecuencias de no hacerlo. Este concepto es ampliado por el apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses. En esta leemos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Leemos así en el capítulo 3 de la epístola de San Pablo a los Colosenses, versículo 16. Pero no basta con escuchar solamente las palabras de Jesús para edificar una vida sólida. También es necesario poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra que toda aquella enseñanza de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo expuso delante de la multitud y de sus discípulos, fue con el fin de que la vida de estos fuese ajustada a los principios cristianos que Dios desea. Estos principios habían de dirigir y de gobernar la vida de aquellos como deben de dirigir y de gobernar nuestra vida hoy en día. La Escritura, en esta porción del Evangelio, hermanos, nos muestra también que el hombre y la mujer sabia han de prestar debida atención a las palabras de Jesús para que después de haberlas oído, obren en consonancia aplicándolas a su vida y rigiéndose por las mismas. De tal manera que no se trata de poner en práctica cualquier palabra o cualquier cosa, sino se trata de poner en práctica las palabras de Jesús. Se trata de poner en práctica las palabras de aquel que siempre es fiel, aun y cuando nosotros no lo somos. Se trata de practicar las palabras de aquel que se inclina hacia el corazón herido del hombre y de la mujer. Y se trata de poner en práctica las palabras de aquel que desde lo alto de la cruz extiende sus brazos para mostrar su amor por la humanidad. La Escritura también nos pone de relieve que las bendiciones, la paz y la sabiduría del hombre son gracias a los resultados de aplicar las palabras de Jesús en su vida. El Evangelio nos brinda un ejemplo de esto. En aquel encuentro que Jesús tuvo con una mujer durante el desarrollo de su ministerio. La Escritura nos muestra en el Evangelio según San Lucas que al oír las palabras de Jesús, una mujer de entre la multitud levantó su voz y dirigiéndose hacia Jesús le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ante esto, Jesús le responde: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esta respuesta, Jesús estaba diciendo que es bienaventurada aquella persona que oye la palabra de Dios y la practica.
Hermanos, la palabra nos manifiesta que el conocimiento bíblico debe ser puesto en acción. La teoría debe ser llevada a la práctica. Solo así Dios recibirá una mayor gloria en nuestras vidas. Como un filósofo cristiano al respecto expresó, no tiene mucho sentido ir al médico a menos que se esté preparado para hacer lo que Él nos diga. No tiene mucho sentido acudir a un consejero a menos que se esté preparado para poner en práctica su consejo. Jesús dice en este pasaje que la persona insensata no es la que escucha, no, sino es aquella que escucha y no actúa de acuerdo a las palabras de Jesús. En esta metáfora, ambas clases de personas, nos muestra la Escritura, han escuchado las palabras de Cristo. Sin embargo, observamos que una actúa sobre la base del oído, mientras que la otra ignora lo que ha escuchado. No hay más que dos caminos: el camino de aquellos que actúan conforme a la palabra de Dios recibida, que estos son los que edifican sobre la roca, y el camino de aquellos que no actúan conforme a lo que han escuchado, los cuales terminan edificando su vida sobre la arena. Hermanos, hemos dicho que Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, pues Él es el único cimiento estable. Y la Escritura nos ha mostrado que podemos edificar una vida sólida y firme sobre Cristo al ser obedientes a su palabra, escuchándola y poniéndola en práctica. Sin embargo, y aunque esto es esencial para edificar una vida sólida, también es importante percibir las razones por las que debemos edificar una vida sólida. Una pregunta se antepone a este punto: ¿por qué deberíamos edificar una vida sólida? O dicho de otra manera, ¿por qué deberíamos edificar nuestra vida sobre Jesús? La Escritura nos muestra también que Jesús es el único cimiento estable y por lo tanto, por esta razón, debemos edificar nuestra vida sobre Él. Leemos en la Escritura, en el versículo número 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En esta metáfora, nuestro Señor Jesucristo no promete que una casa en construcción no caerá sobre ella un aguacero. No promete que una ola violenta no azotará lo que para nosotros es lo más querido. No promete que vientos impetuosos nunca soplarán sobre aquello que nos ha costado mucho trabajo construir. No, un edificio construido sobre la roca nos muestra la Escritura que no queda exento de la acción de las fuerzas de la naturaleza. O dicho de otra manera, no queda exento de recibir las pruebas de esta vida. Así que la primera razón para edificar una vida sólida sobre Jesús es que las tormentas de la vida son inevitables. Una primera razón que nos muestra la Escritura por la cual debemos edificar nuestra vida sobre Cristo es que las tormentas son inevitables. Como alguna vez lo dijo, como alguien alguna vez lo dijo, hay tormentas inevitables
que azotan nuestra vida, azotan nuestro matrimonio, azotan nuestras finanzas. Hay tormentas que caen sobre nosotros y nos conducen al desaliento. Hay tormentas que nos inundan de males físicos, de enfermedades, y nos producen incertidumbre y desánimo pronto en nuestra vida. Si bien quizá algunas de estas tormentas no alcancen a abarcar todos los aspectos de nuestra vida, lo cierto es que éstas llegan. Esto es puesto de manifiesto en esta porción de la Escritura. Y llegan sobre aquellos que han edificado sus vidas sobre la roca, así como llegan sobre aquellos que han edificado su vida sobre la arena. Las tormentas de la vida alcanzan a todos por igual. De igual manera, los vientos soplan sobre las vidas edificadas sobre la roca, como soplan sobre las vidas que son edificadas o fundadas sobre la arena. Las lluvias torrenciales inundan ambas clases de edificaciones. Es lo que muestra la Escritura en este pasaje. No es cuestión si las tendremos o no. Jesús, en este pasaje de la Escritura, queridos hermanos, nos confirma que llegará. Nos confirma que llegarán esas tormentas. Así como pueden llegar en nuestros años posteriores, pueden llegar en una edad mediana o pueden llegar incluso en nuestra juventud. El asunto entonces es saber sobre qué y sobre quién estamos edificando nuestra vida y si sobreviviremos o soportaremos las tormentas cuando éstas vengan a nosotros. De aquí la importancia de edificar nuestra vida sobre Jesús y sus palabras. De aquí la importancia de edificar nuestra vida sobre la roca, la cual es Cristo, el único cimiento estable. Y respecto a la estabilidad y a la eternidad de nuestra roca, la palabra de Dios pone de manifiesto a través del libro del profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Escritura nos pone de relieve que la palabra de Dios constituye el material imperecedero con el cual podemos edificar nuestra vida. De acuerdo con el pasaje, con nuestro pasaje de esta tarde, es el deseo de Jesús que nuestra vida sea edificada sobre los principios de su palabra. En este sentido, como creyentes, debemos dejarnos gobernar, dominar, guiar y ser dirigidos por los principios que la Escritura nos muestra, permitiendo que la palabra viva de Dios predomine en todos los aspectos de nuestra vida. La Escritura nos manifiesta que las tormentas son inevitables, son ineludibles, van a venir de cualquier forma. Sin embargo, la Escritura nos manifiesta que aquel hombre o aquella mujer que edifica su vida sobre la roca eterna, con unos materiales eternos, con un propósito eterno, es aquella que Jesús considera como un hombre, una mujer prudente. Por esta razón, hermanos, no nos debemos desanimar a causa de las tormentas de la vida. Haber construido sobre la roca significa tener la certeza que cuando esos momentos difíciles lleguen a nuestra vida, existe una fuerza segura en la cual se puede confiar. Y esta fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Una segunda razón para edificar nuestra vida sobre Jesús es evitar las consecuencias
evitar las consecuencias de haber edificado equivocadamente. Leemos en la Escritura: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En estas palabras, Jesús nos manifiesta que aquel que decidió edificar su casa sobre la arena perdió todo cuando vino la tormenta, cuando la tormenta azotó sobre su casa. Las mismas lluvias, las mismas inundaciones y los mismos vientos que arremetieron contra la casa fundada sobre la roca, arremetieron ahora contra la casa que fue edificada sobre la arena. Pero el resultado fue distinto. El resultado fue distinto. La casa edificada sobre la arena, dice la Escritura, se derrumbó, cayó. La vida que está mal edificada es la vida que deja a un lado a Jesús y a sus principios. Es la vida que decide caminar sobre su propio sendero, sobre el sendero que piensa que está caminando apropiadamente. Es una vida alejada de Cristo, una vida que no aplica sus palabras a su vida. Esta es la vida del hombre que oye la palabra de Cristo, pero pronto la ignora, la rechaza y se niega en ponerla en práctica en definitiva. La Escritura nos pone de relieve que es insensato construir sobre la arena cuando se puede edificar sobre la roca, sobre Cristo Jesús, teniendo así una casa capaz de resistir a cualquier tormenta que azote nuestra vida. Es insensato construir la casa sobre un terreno que no ofrece garantías de resistir en los momentos más difíciles, que no cuenta con los materiales necesarios para resistir las tormentas que azoten sobre esa casa. La voz del mundo y su mensaje nos puede hacer pensar que tal vez sea más fácil, más rápido y más sencillo fundar nuestra vida sobre las arenas movedizas de este mundo. Construir nuestro futuro lejos de la palabra de Jesús y a veces incluso contra los principios bíblicos. Sin embargo, es evidente que quien construye su vida de este modo no es un hombre o una mujer prudente, porque quiere convencerse a sí mismo y quiere convencer tal vez a los demás de que su vida no se desatará ninguna tormenta, que ninguna tormenta azotará su vida y que ninguna ola se estrellará contra su casa. En cambio, la Escritura nos pone de manifiesto que ser sabio significa tener en cuenta que la solidez de la casa depende de la elección del fundamento, depende de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos nuestros, no tengamos de ser sabios, no tengamos miedo de edificar nuestra vida con sabiduría, no tengamos miedo de construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque cuando la tormenta nos golpee por todos lados, cuando la lluvia descienda desde lo alto, cuando la inundación se eleve alrededor nuestro, entonces es cuando podremos experimentar la satisfacción de haber edificado nuestra vida sobre nuestro Señor Jesucristo.
Es cuando podremos haber experimentado la satisfacción de haber edificado con sabiduría al haber escuchado y puesto en práctica las palabras y el mensaje de Jesús. Solo así podremos sobrevivir, subsistir, por más grandes que sean las tormentas de la vida. Hermanos, Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, pues Él es el único cimiento estable. La Escritura nos muestra que Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él, siendo obedientes a su palabra. Y que, porque Jesús es el único cimiento estable, debemos edificar nuestra vida sobre Él. Al meditar en las palabras de Cristo sobre la roca como el único fundamento adecuado y necesario para la casa y la vida, no podemos notar que esta palabra es una palabra y es una expresión de esperanza. Jesús dice que a pesar de la furia de los elementos de la naturaleza, la casa edificada sobre la roca no se desplomó. Con estas palabras nos infunde una confianza en la fuerza del fundamento, es decir, en la fuerza de la roca que es Cristo Jesús. Esta es la fe que años después confesaría el apóstol San Pedro en su epístola. Por lo cual, dice la Escritura, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, dice la palabra. La Escritura nos ha mostrado que Jesús proporciona la enseñanza que conduce a una vida sólida y a una vida firme, a una vida eterna. Entonces, aquel que escucha las palabras de Jesús debe elegir entre la satisfacción temporal que brinda este mundo y sus formas y la realidad final en Cristo Jesús. Todo lo construido en este mundo temporal está condenado. Ya está condenado. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Está condenado ahora como está condenado en la eternidad. Hermanos, los bienes materiales son perecederos. Duran tan solo unos pocos años. Los autos, las casas, los bienes nunca serán eternos. Seamos discípulos que actúen y que sigan las pautas éticas de nuestro Señor Jesucristo manifestadas en su palabra. El énfasis está en la obediencia a las palabras de Jesús, no solo en la adhesión al mismo. El énfasis está no solo en escuchar su palabra y su mensaje, sino poner en práctica las palabras de Jesús. Como está escrito en el Evangelio según San Mateo: mas cualquiera que los haga, es decir, que haga los mandamientos de Dios y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo es el fundamento, hermanos, que nos impedirá caer. Él es el único cimiento estable. Una simple pregunta final es suficiente para la aplicación de este pasaje de la Escritura. ¿En dónde descansa y se apoya nuestra vida? ¿En dónde descansa y se apoya nuestra vida? Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, Dios eterno, venimos nuevamente a tu presencia en este momento, dando gracias, bendito Dios, por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, por sus palabras y su mensaje y su deseo para nosotros. Señor, te rogamos, bendito Padre,
que nos ayudes, Dios mío, a edificar nuestra vida sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, bendito Padre, primero a comprender, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la manifestación de su amor hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprender sus palabras y ayúdanos, Padre, a poner en práctica el mensaje de nuestro Salvador, porque sólo así, bendito Dios, le daremos mayor honra y mayor gloria a tu santo nombre a través de nuestra vida. Ayúdanos, bendito Padre, a ser fieles, Padre, a tu palabra, a ser obedientes a la misma, a ser fieles, Padre, y a ser comprometidos en tu obra. Ayúdanos, Padre, a caminar hacia ti en correspondencia a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a que nuestras palabras, Señor, prediquen el Evangelio y que nuestra boca, Señor, enseñe tu palabra a los demás. Ayúdanos a que nuestras manos, Padre, sirvan en tu obra y que nuestros pies, Señor, caminen en el sendero que nos conduce a ti. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo, por su obra, porque solamente en Él, solamente al escuchar y al hacer, Padre, sus palabras, al ponerlas en práctica y al vivirlas, es como tenemos la certeza, Señor, de que nuestra vida no se verá derrumbada cuando las tormentas nos azoten, Padre, y nos pongan a prueba. Señor, te damos gracias por esta porción de la Escritura, por tu mensaje en esta noche, y te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas, que nos mantengas con bien, alejados del peligro, de la tentación y de la maldad. Te rogamos esto, Señor, no por nuestros méritos u obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde.